Ya estamos de regreso, última parte de la entrevista de los domingos. Michel Delerp te había dejado endeudado con una pregunta. ¿Qué le pasa a los chilenos que no nos damos cuenta que en países vecinos hay mejor tecnología y a lo mejor tenemos los mismos aviones, pero no los hemos reacomodado ni reacondicionado para enfrentar emergencias como incendios forestales, por ejemplo? Los brasileños se dieron cuenta. Los Hércules C-130, sí, pueden combatir incendios. ¿Los chilenos? Bueno, y más aún, tenemos aviones como los CL-415, que son aviones anfibios que sobrevolando una fuente de agua pueden cargar 6.000 litros en 12 segundos, que tienen mayor rendimiento incluso que el supertanker. Un supertanker alcanza, el que vimos en Chile, alrededor de 210 o 220.000 litros en 3 descargas, en definitiva, en un día. Un CL-415 alcanza a descargar 400.000 litros en un combate de 8 horas de manera constante. ¿Te acuerdas de ese avión que ni siquiera alcanzó a volar? Vino un piloto español, lo echó a perder, el arreglo fue carísimo, estuvo botado y ese piloto se fue y nos dejó con ese problema. Sí, lo que pasa es que yo creo que al final la cordillera parece que nos resulta un poco alta para mirar al otro lado, pero también eso implica que estamos cargados de egos, donde si no lo invento yo no sirve y por lo tanto nos impide mirar más allá de la cordillera en términos de aprender qué es lo que están haciendo otros. Creo que en nuestro sistema de emergencia, al no estar normado, no tener estándares, hace que los egos y las tradiciones se transformen y se potencien aún más como resistencias al cambio. Le tememos a lo desconocido. No puede ser, por ejemplo, no puede ser que en países desarrollados se ocupe una estructura de gestión, un organigrama, digámoslo en materia simple, para administrar las emergencias desde la década de los 70 y en Chile no se utilice. O sea, hay cosas que son tremendamente probadas fuera, pero que finalmente no las utilizamos acá. Pero creo que al final tiene que ver con esa comodidad que es que preferimos jugar en una cancha que no esté marcada, que no esté con normas, que no esté con estándares, porque eso hace que yo no rinda cuenta de lo contrario. Mira, te voy a poner un puro ejemplo. En el mes de enero a mí me tocó estar el 3 de enero en la Cámara de Diputados. Estaba citado, yo soy un privado, no tenía la obligación de ir, ¿ya? Pero fui, di mi opinión respecto a los incendios forestales, pero estaba invitado el director de la CONAF y el director de ONEMI. Ninguno de los dos fue. Se hizo una segunda situación y el director de la CONAF hizo su exposición respecto de lo que podía pasar en materia de incendios forestales y el director de ONEMI ni siquiera fue, nunca apareció por la Cámara de Diputados. Y eso no generó ningún efecto, lo cual me parece absolutamente sorprendente que el director y la autoridad máxima, especializada, política en materia de emergencia, ni siquiera haya ido a rendir cuentas al Congreso respecto de qué se esperaba para los incendios forestales. Y por Dios que se esperaba harto, ¿no? Y por Dios que se esperaba harto. Entonces, ahí tú tienes un tema de entre egos, soberbia, de no interesarle al sistema de emergencia, rendirle cuenta a la comunidad. Y con eso quiero señalarte un tema. A mí me tocó estar en noviembre en New Orleans conociendo el tema del 911. Los tiempos de respuesta, y aquellos que nos están viendo, el tiempo de respuesta, ¿cuánto se demora una ambulancia en llegar a su casa una vez que usted llamó? Un carro bomba o un policía está definido por estándar, es una promesa política. Es decir, de la autoridad política te dicen, nuestro promedio, es decir, en el caso de New Orleans es 7 minutos, desde el momento en que tú marcas 911. Y por lo tanto, esa promesa política debe ser implementada y cumplida por los organismos de emergencia. En Chile no tenemos ningún estándar. No, llama y afírmese. O sea, arrégleselas como pueda. Y hagamos el ejercicio, que todos los que nos están viendo piensen y traten de definir cuál es el tiempo de respuesta de nuestros equipos de emergencia y van a ver que no hay ninguna promesa política, no hay ninguna promesa desde el punto de vista del estándar. Entonces, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Tener un sistema normado y tener un sistema con estándares implica poder empezar a definir qué es lo que es una buena práctica, qué es lo que es un buen resultado. Pero a eso le tenemos miedo. Si yo fuera presidente de la República y te designo a cargo de una reforma profunda en materia de emergencia y te digo hay que hacer una nueva institucionalidad, ¿tú partirías, por ejemplo, por la creación de un ministerio de emergencia? ¿Cuál sería la estructura, a tu juicio, para enfrentar de verdad y los cambios legales que hay que hacer para enfrentar de verdad este tipo de situaciones y anticiparse alguna vez? Yo creo que lo primero es tener claridad en las líneas de autoridad y eso implica
establecer un Ministerio de Seguridad Pública. Ajá. Hoy día la seguridad pública se maneja dentro del Ministerio del Interior y la verdad es que eso hace que el Ministerio del Interior, que prácticamente funciona como una vicepresidencia, a cargo del gabinete. Más bien político, ¿no? Más bien político, no rinde cuentas sobre la seguridad pública. Yo quisiera hacer solo el ejercicio de decir qué ministro del Interior en la historia de Chile le ha costado la pega en términos de responsabilidad política, porque los índices de seguridad pública sean como los que son hoy día y han sido durante los últimos 10 años. Ninguno. Y por lo tanto, claridad en las líneas de autoridad. Yo establecería un Ministerio de Seguridad Pública, integraría bajo eso todos los organismos de seguridad pública, desde los policiales, para salir además del concepto de control. La seguridad pública es bienestar y es seguridad también, pero también es bienestar y por lo tanto las policías, pondría debajo la nueva ONEMI, que hay que reformularla completamente, ¿ya? Y todos esos organismos debidamente integrados bajo una autoridad política que le rinda cuenta al país y a la ciudadanía sobre los resultados, los tiempos de respuesta, los estándares, las normas. ¿Y qué hacer con la CONAF, por ejemplo? Bueno, la CONAF probablemente ahí claramente algo hay que cambiarlo. Yo no sé si todos sabrán, pero la CONAF es una corporación privada, curiosamente, que maneja el tema forestal, maneja los parques nacionales. Protege un patrimonio tan importante para nosotros como la área silvestre protegida. Y también, con mucho menos recursos que las forestales en Chile, que son privadas, ¿sí? Y también se hace cargo de los incendios forestales. Por lo tanto... O sea, el territorio bajo cuya responsabilidad tiene la CONAF es enorme al lado de las forestales y sin embargo los recursos no guardan relación los unos con los otros. Absolutamente, pero además estructuralmente es una institución privada. Entonces, no tiene ningún sentido y por lo tanto creo que ahí debería haber una reformulación en la cual además existan al menos dos ámbitos que sean tratados con especial cuidado, lo que son las áreas silvestres protegidas y su administración y lo que tiene que ver con el combate a incendios forestales, que son dos temas tremendamente delicados porque ambos implican la protección de un patrimonio que no solamente es riquísimo, sino que en muchos casos además es absolutamente único. ¿Tú has visto, última pregunta porque nos quedan 20 segundos, pero ¿tú has visto un candidato presidencial o un presidente preocupado realmente de esto? No. En realidad, si uno lo mira desde el punto de vista, al menos de que yo tengo recuerdo, nunca he visto una propuesta presidencial donde el ámbito de la seguridad pública en general sea algo totalmente claro y decidido. ¿Y tú crees, y en un país como este, donde la naturaleza nos golpea tanto, tú crees que se justifica que no haya un solo candidato presidencial ni presidente que se preocupe de verdad sobre estas cosas? La verdad es que es impresionante, porque la verdad es que si lo pensamos bien, lo primero y lo más importante en nuestra Constitución es la protección de la vida. Y cuando estamos hablando de la protección de la vida, no solamente estamos hablando de una catástrofe de origen natural, de una emergencia, estamos hablando de un infarto, estamos hablando de un accidente de tránsito, estamos hablando de la protección de la vida, estamos hablando de la protección de la infraestructura, los bienes y el medio ambiente. Y eso supuestamente, al menos nuestra Constitución lo dice, está en el primer lugar. Y quiero, con una iniciativa súper concreta, nosotros no tenemos un número único de emergencia. Hay más de 10 países en América Latina que ya han incorporado el sistema de 911, incluido Venezuela, superando probablemente sus resquemores políticos, pero decide incluso no solamente instalar el sistema, sino que poner el mismo número. Y sabes que una de las justificaciones de Venezuela fue, entre otras cosas, comprender que establecer un número único como el 911 ayudaba a la integración del Mercosur, porque en la medida en el intercambio significaba que la movilidad implica que en la medida que vamos adoptando incluso el mismo número y el mismo sistema, podemos pasarnos de frontera de un lado hacia otro, marcar un 911 y tener un sistema de emergencia que responda bajo ciertos parámetros y ciertos estándares. Michel Delerp, tenías mucho que hacer en Chile, ¿te das cuenta por qué no te quedaste en Estados Unidos? Tenías mucho que decir y hacer. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. No, muchas gracias abrazo, a ustedes. De verdad. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Un abrazo, que estén bien. Alto a los incendios forestales. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentaron Portavoz Noticias.